Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Isaías 17, profecía sobre Damasco, capital de Siria. Bien, Isaías 17, el versículo 1 dice profecía acerca de Damasco. Como ya he mencionado, Damasco era la capital de Siria. Ahí estamos claros. Entonces, ahora vamos a mostrar cuál fue el error garrafal de los antepasados de los actuales habitantes de Siria. Veamos lo que dice Isaías, el capítulo 7, el versículo 2. Aquí en la Biblia nos declara que hubo una confederación entre Siria, que su capital era Damasco, con Israel, las 10 tribus, que su capital era Samaria. Entonces tenemos a estos dos reinos, Siria, su capital Damasco, Israel, su capital Samaria, se unieron. Ahora la pregunta es ¿para qué se confederaron o se unieron? Para atacar a sus hermanos. En el caso de los israelitas, a los judíos, a los de Judá, los atacaron o por lo menos intentaron hacerlo y Dios no lo permitió. Ahora, este fue el problema o el error garrafal de Asiria, de Damasco. Atacar al pueblo de Dios. Ese fue el problema. Y recibieron una maldición. La profecía de Isaías capítulo 7, del 1 al 9, se pronosticó que Siria, su capital Damasco, iba a ser derrotada. Y efectivamente así fue. Ahora surge la pregunta. ¿A qué nación utilizó Dios para castigar a Damasco, que era la capital de Siria? ¿A qué nación? Isaías 8, el versículo 6, aquí en la Biblia dice Resín, que era rey de Siria. ¿Ven? Luego dice en Isaías capítulo 8, el verso 7, el Señor hace subir contra ellos al rey de Asiria. Les explico. No se confundan, por favor, términos bíblicos que deben de manejar. Siria, su capital era Damasco. Asiria es otra nación, su capital era Nínive. Dirán, ministro, pero se parecen mucho. Sí, solo es una letra la que hace la diferencia. La A, uno es Siria y el otro es Asiria. Siria, su capital era Damasco. Asiria, su capital era Nínive. Entonces, ¿a quién Dios utilizó para castigar a Siria, a Damasco? Utilizó a Asiria para castigar a esta nación. Y los derrotaron. Así lo pronosticó Isaías 7 del 1 al 9. Ahora, sin embargo, aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos que hay otro profeta más que un siglo después, según los expertos. El profeta Jeremías pronosticó una segunda destrucción. Y eso está en Jeremías capítulo 49 aquí en la Biblia, del verso 23 al 27, donde hay un pronóstico similar, un mensaje contra Damasco, contra Siria. Ahora, es interesante que lo sepamos porque Isaías 17, del 1 al 3, muy posible entonces está hablando de una destrucción futura de Siria, de Damasco. Ministro, ¿pero existe todavía Siria? Sí existe. Búsquese un mapa ahí geográfico del Medio Oriente, de la Tierra Santa, de la Tierra Prometida, y va a encontrar que actualmente, si no metas a internet, ahí a Google y busque ahí Siria, y su capital de Siria, de ese país, es Damasco, existe. Por lo tanto, Isaías 17 del 1 al 3, muy posible va a tener un cumplimiento en un futuro cercano. ¿Y qué dice entonces Isaías 17, verso 1? Profecía acerca de Damasco, la capital de Siria. Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Este es el pronóstico a los que habitan actualmente el territorio de la tierra prometida. Destrucción de Damasco. ¿Qué más dice? Isaías 17, el verso 3. Cesará el socorro de Efraín, el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de Israel. Les explico. Según Isaías capítulo 7, el versículo del 1 al 5, puede leerlo en su tiempo libre, hubo una confederación o una unión entre Siria y lo que se le conoce allá como Efraín.
Ahora dirán, ¿cómo que Efraín? Porque Efraín, de esa tribu, se tomaba a los reyes que gobernaban el reino de Israel, las 10 tribus. Entonces, cuando en algunas ocasiones usted va a encontrar en la Biblia el término Efraín, en este contexto de Isaías 7, está hablando no de un personaje, sino de Israel, las 10 tribus, porque de Efraín se tomaba los reyes para gobernar Israel, las 10 tribus. Entonces, cuando aquí en Isaías 17 dice, el verso 3, cesará el socorro de Efraín, está hablando de Israel, las 10 tribus. En Isaías capítulo 7, del 1 al 5, encontramos que Efraín, Israel, las 10 tribus, se unieron con Siria, con Damasco, para atacar a Judá. Pero la profecía dice aquí en Isaías 17, verso 3, cesará el socorro de Efraín, el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de Israel. En este tiempo, según la profecía, Efraín, las 10 tribus, Israel, ya no más se va a aliar con Siria. ¿Por qué? Sería la pregunta. Isaías, el capítulo 11, el verso 13 da la respuesta. Dice, se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Sí, se recuerdan que en el pasado Efraín, que era Israel, las 10 tribus del rey del norte, que se unió con Siria, con Damasco para atacar a Judá. Dice que se le va a quitar la envidia a Efraín. Y dice que los enemigos de Judá, del pueblo de Dios, serán destruidos. Esa es la razón por qué en Isaías capítulo 17, el versículo 3 dice, cesará el socorro de Efraín, el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de Israel. Lo que significa es que Efraín, Israel, ya no se va a aliar con Damasco. Y lo que va a acontecer es que los enemigos del pueblo de Dios van a ser destruidos, incluidos Siria, incluidos Damasco. Esa es la promesa. Por lo tanto, estamos nosotros viviendo en tiempos muy, pero muy importantes. Despertaremos a la real situación de los eventos actuales. ¿Sabía usted que Isaías 17 habla de Damasco, que era la capital de Siria, y hoy existe Siria? ¿Y sabía usted que Siria, allá en el otro lado del mundo, en la tierra del Medio Oriente, cerca de la tierra prometida, ahí Siria, Damasco, entró en una guerra a partir del 2011 hasta la fecha, donde han muerto miles de ciudadanos, de soldados, etc. ¿Ven que la línea profética va en camino? ¿Está usted listo para ser de los sobrevivientes del juicio de los vivos en la iglesia y ver el resto de eventos que vendrán? Déjenos su comentario en la sección de abajo. Dele fuertemente me gusta a ese botón para llegar a más personas. Así lo pide el sistema. Hagámoslo con gusto. Gracias. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas.
Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y Espíritu de Profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, Ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.